¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que iniciamos la semana con todas las ganas, con mucha información acumulada en un día muy particular. Están pasando cosas en torno al famosísimo Día de la Raza. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar de libros, vamos a ir a Suiza, a Frankfurt. Tenemos proyectos culturales que compartir con ustedes, entre otras cosas, y qué gusto estar con Rafael García Villegas y con Huemansin Rodríguez. Huemansin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, estamos en este 12 de octubre, día en que descubrieron o inventaron América, y que con el paso de los años ahora se ha dicho que este es el Día de la Raza, en otros lugares el Día de la Hispanidad, y que ha provocado tantas visiones encontradas, y que estamos todavía dentro de un proceso de un revisionismo que detona mil cosas, ¿no es así, Rafael? En efecto, mi estimado Webman, ¿cómo estás? Hola, Laura. Hola, Laura Regis, también en la traducción de señas mexicana. Sí, lo que dices, Webman, es muy cierto. No olvidemos que Cristóbal Colón no fue el conquistador de América, fue el descubridor por accidente. Él no sabía que había descubierto las Américas. Por eso no se llama Colombia o Columbus, en nuestro continente se llama Américo por Américo Vespucio. Entonces, de ahí viene un poco esta idea. Era una cuestión más evangelizadora, que se preocupaban los reyes católicos por, precisamente ante las reformas luteranas que estaban en Inglaterra, esparcir la fe, que por otra cosa. Entonces aprovechaban que los territorios que se iban descubriendo pues se fueran de alguna manera también catequizando. De ahí viene un poco esta intercambio de ideas, estas confusiones de las que bien ya refieres, Weman, pero todo esto también viene a cuento porque el fin de semana se llevaron la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma para resanarla, para restaurarla. Después de los 400 años que se celebraron en el 92, no se había hecho nada con ella, se había restaurado manitas de gato, y ahorita se está haciendo una prueba profunda de en qué condiciones se encuentra. Pero para platicar más al respecto, tuvimos la oportunidad de charlar con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, que nos platica precisamente qué va a suceder más adelante con esta obra de arte, porque es una estatua bellísima, y también con el profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, quienes nos hablan de la figura de Colón y de manera particular de este monumento. La madrugada del pasado sábado 10 de octubre fue desmontado y retirado de Paseo de la Reforma el complejo escultórico conformado por las estatuas de Cristóbal Colón y los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Las piezas serán sometidas a una restauración profunda a cargo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta estatua no es una estatua de Colón. Todo el mundo dice la estatua de Colón. Es una estatua del descubrimiento de América y su evangelización. Por eso es por lo que tiene a sus pies a los 4 frailes, a criterio de don Antonio de Escandón, que fue quien la donó, los frailes más relevantes del proceso de evangelización. Tan es así que cuando se hace en los 400 años del descubrimiento, en 1892, hay un debate tan importante entre los intelectuales de la época, en que se determina y define hacer un monumento a Cristóbal Colón en ocasión del 400 aniversario del descubrimiento sin ningún otro personaje. El proceso de desmontaje tuvo lugar 2 días antes de la conmemoración del aniversario 528 de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, y sorprendió a más de uno, pues diversos colectivos habían amenazado con derribar la estatua en esta fecha. Fue sobre todo la remoción del monumento al navegante genovés la que desató la polémica y reabrió el debate en torno a la pertinencia de este tipo de monumentos históricos que, a decir de un sector de la sociedad, glorifican al colonialismo. Me parece que hay 2 posturas que es importante no dejar pasar de lado. Por un lado están las personas conservadoras que sí entienden que este monumento es parte ya de la historia de la Ciudad de México y por ende se ha ganado su derecho de piso a estar en este lugar. Y por otro lado está todas aquellas personas que están influenciadas por estas corrientes teóricas de lo decolonial, que también entiendo que buscan esta deuda histórica con las culturas indígenas y que también es muy válido, ¿no? Es parte de nuestra historia y no lo podemos dejar atrás.
La estatua de Colón fue instalada en 1877 en el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, convirtiéndose así en el primer monumento colocado en este sitio, que hoy es la avenida más importante de la capital. Una vez que Lina realice los análisis y trabajos para su salvaguarda, la restitución de las piezas escultóricas será definida por el gobierno capitalino. Prácticamente de 1992 a este año ha sido sujeta a diferentes intervenciones artísticas, sociales y de protesta a lo largo de mucho tiempo, y lo único que se ha hecho es despintar y patinar, despintar y patinar. Se considera que ya la estatua amerita a casi 26 años de un restauro integral que permita saber exactamente el estado que guardan los metales de su fundición, porque es una obra de gran valor artístico. La jefa de gobierno lo que está invitando es una reflexión. Si en esta reflexión acordamos, por ejemplo, que se trata de una estatua del descubrimiento y la evangelización, o bien que se considera que la nueva narrativa en Paseo de la Reforma debe de buscar otra opción, o bien que se recupere tal cual y siga siendo tradicional Glorieta de Colón. Noticias 22, César H. Meléndez. Y bueno, para ahondar cualquier tipo de debate que pueda haber en torno a este día, recomiendo un par de libros, La invención de América, de Edmundo Gorman, que habla sobre la estructura histórica del Nuevo Mundo y cómo eso nos ha impactado, especialmente a quienes vivimos en este continente. Es un libro muy barato del Fondo de Cultura Económica, y si tienen un poco más de dinero, está es América Inventada. Es un libro maravilloso en donde están todas las fantasías de los cronistas, todo lo que escribieron personas que jamás estuvieron en América, y que a partir de allí se empezó a conformar una idea de lo que es este continente y también una idea de sus habitantes. Bueno, vamos a otra cosa. Hace unos días la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorgaron el Premio Internacional Alfonso Reyes 2020 al escritor, filólogo, helenista y editor literario español Carlos García Gual. Nuestra corresponsal en Madrid, Francina Islas, tuvo la oportunidad de platicar con él. Bueno, me ha hecho mucha ilusión este premio por varias cosas. En primer lugar, incluso por el mismo nombre. Yo conozco bastante bien la obra de Alfonso Reyes y siento una gran simpatía por su labor como humanista. Acabo de hacer un prólogo para su traducción de los primeros cantos de la Ilíada, que se publicarán en breve. Y bueno, también me hace ilusión porque es un premio reconocido como un premio importante de la cultura en nuestra lengua. A su vez, Carlos García Gual ha manifestado sentirse especialmente honrado con el premio Alfonso Reyes por la gran cantidad de escritores prestigiosos que anteriormente lo han ganado, como Jorge Luis Borges o Jorge Guillén. El escritor, profesor, helenista, filólogo y miembro de la Real Academia Española ha dedicado especial atención de su estudio a la mitología griega. Sí, yo he trabajado también sobre la idea del mito, la concepción o la definición del mito, y no trato de los mitos tanto como creencias como de los son grandes relatos tradicionales, de alguna manera ejemplares, que se conservan en la memoria colectiva. Es decir, la diferencia, digamos, entre la mitología griega y las de otras religiones es que la mitología griega no es dogmática. Los que contaban los mitos eran los poetas, y por eso hay una gran variedad de personajes y una gran libertad de interpretaciones. Eso da, digamos, al mundo de la cultura y de los mitos griegos un especial atractivo. Los mitos también han estado siempre presentes en la cultura europea moderna. Si pensamos no solo en versiones un tanto paródicas como es el Ulises de James Joyce, pero sino en el teatro moderno, yo pienso que escritores como Sartre, como Neil y muchos otros, Giraudoux, Anouilh, etcétera, han escrito obras de teatro sobre el mundo griego. Entre las poetas actuales hay varias, como la actual en el reciente premio Nobel Gluck, o Anne Carson, que toman mitos griegos, y no solo mitos, sino también sentimientos griegos en sus obras.
Entre sus obras más destacadas, además de coordinar más de 450 libros de la Biblioteca Gredos sobre el mundo griego, se encuentran los libros Los orígenes de la novela, Prometeo, mito y literatura, Epicuro, La muerte de los héroes y el Diccionario de mitos, recientemente reeditado por Turner. Sigo con los mismos temas. De un lado los mitos, de otro lado los filósofos. Ahora, por ejemplo, estos días estoy trabajando en la ética de Demócrito, que es el primer atomista, que está más bien estudiado como filósofo de la naturaleza, es decir, como presocrático, pero yo trato de subrayar las aportaciones que hace también a la ética, a la reflexión sobre la conducta humana. De manera presencial o virtual aún por definirse, el premio Alfonso Reyes le será entregado en noviembre. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y bueno, lo que dice Carlos García Gual es que la construcción de los occidentales, de las personas occidentales, está determinada por la cultura griega, que todos los caminos llevan hacia ello, la política, la democracia, incluso nuestra idea del deporte. Y por ello es importante regresar a esta cultura clásica. También les comentamos que hace unas horas, una hora aproximadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México rindió un homenaje al recientemente fallecido Premio Nobel de Química, Mario Molina. Durante esta ceremonia, amigos especialistas recordaron las contribuciones del ingeniero químico mexicano. Este día, la Universidad Nacional Autónoma de México rindió homenaje póstumo a uno de los más destacados miembros de su comunidad, ilustre egresado de la Facultad de Química y ganador del Premio Nobel en 1995. Hablamos del doctor Mario Molina Pasquel y Enríquez, quien falleció el pasado 7 de octubre. La ceremonia virtual, organizada por la máxima casa de estudios, contó con las voces de especialistas, amigos y colegas del Premio Nobel, como el doctor José Sarucán y la doctora Julia Carabias. Perdemos una mente lúcida, un científico comprometido, una voz sonora, precisamente en un momento en el que la emergencia climática exige de la acción acelerada y de la cooperación estrecha de las naciones, del momento en el que necesitamos el involucramiento incondicional de toda la población, de toda la humanidad. Su pérdida ocurre justo en un momento en el que la ciencia de México y de muchas otras naciones se encuentra cuestionada y descalificada, y que la emergencia nacional y la agenda del cambio climático en nuestro país está desdibujada. Su voz, su mente, su generosidad van a hacernos mucha falta. Honremos su legado. Durante el acto, que se pudo seguir en las redes oficiales de la UNAM, se recordó las contribuciones de Mario Molina al avance de las ciencias atmosféricas y la comprensión de las consecuencias del cambio climático, así como sus aportaciones como impulsor de la ciencia y su influencia en los programas de acción climática que han tenido lugar en nuestro país. Hoy, hace precisamente 25 años y un día que nos enteramos, con inmensa satisfacción, de que un mexicano, un hijo de esta universidad, había sido galardonado con el Premio Nobel de Química. El primero, en efecto, en las disciplinas científicas de los 3 Nobeles con los que la universidad y la nación cuentan. Hoy nos reúne en esta ceremonia su triste, irreparable e inesperada partida. El doctor Mario Molina es un claro ejemplo, ya se dijo, de la fuerza y vitalidad de la ciencia mexicana y de la capacidad que tiene la UNAM para formar ciudadanos íntegros y comprometidos con la ciencia, con el conocimiento y el impacto de ellos en la globalidad. La UNAM fue el origen de Mario Molina y también, como escuchamos, fue su destino final. Esta casa lo formó y él, donde quiera que estuviera, siempre se ufanó de ello. Tanto como nosotros nos sentimos orgullosos de él. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
la memoria del doctor Mario Molina. Y ya que estamos en terrenos nobles del premio Nobel, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció a los ganadores del correspondiente al rubro de economía. Se trata de los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, quienes han desarrollado y mejorado la teoría de las subastas. Por medio de nuevos formatos e invenciones han logrado la venta de bienes y servicios que son difíciles de adquirir por medio tradicional de compra, como suelen ser las frecuencias de radio. Anteriormente, los dos economistas galardonados, quienes también se desempeñan como profesores en la Universidad de Stanford, han trabajado en los mecanismos de asignación de las franjas horarias de aterrizaje en los aeropuertos, lo que nos lleva a una profunda reflexión sobre los campos que abraza la economía. Va mucho más allá, mi estimado Weman, de tener el dinero guardado en el colchón. Bueno, sí, la economía es absolutamente distinta a eso o a los grandes mercados. Bueno, vamos a hacer una pausa y queremos informarles que la magna exposición Los Aztecas ha llegado a su segunda parada en Europa. Se trata del Museo Etnográfico de Viena, en Austria. Esta valiosa colección arqueológica que integra la muestra está conformada por 200 obras maestras del arte azteca. Con ella se busca valorar y dar cuenta de nuestras raíces después de más de 500 años de la conquista española. Esta no es la primera vez que se organiza una exposición de estas características. A principios de este siglo fue a través de la Royal Academy en Londres, en donde se presentó una maravillosa muestra de arte azteca. Bueno, volviendo a lo de ahora, el recinto austriaco alojará las piezas durante 6 meses. Con esta información hacemos una pausa y tenemos más al volver. Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021, para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. Nos complace muchísimo presentarles la nueva temporada de Visión Periférica 2020. En esta barra, donde compartimos lo mejor del género documental desde hace ya más de 8 años en Canal 22, hemos hecho una selección extraordinaria de 20 películas, 20 directoras y 20 directores que estarán compartiendo con ustedes sus experiencias para después presentarles sus documentales. Así es que los esperamos aquí, Visión Periférica 2020. Yo lo tenía todo, familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Con el fin de reflexionar sobre temas como los derechos culturales, las industrias creativas, la evaluación de programas existentes, la Secretaría de Cultura va a dar inicio al foro México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible. Vamos a conocer más. Con la participación de más de 80 ponentes nacionales e internacionales y con 4 ejes temáticos que incluyen la reflexión sobre los ecosistemas y los modelos de economía creativa del país, se llevará a cabo el Foro México Creativo Desarrollo Cultural Sostenible que organiza la Secretaría de Cultura del 19 al 23 de octubre. Una reflexión sobre qué es una industria creativa, de qué se diferencia de agentes culturales, del estatus del artista, cuáles son los modelos de las empresas culturales que hay, qué modelos de economía cultural existen, cómo se relaciona la economía cultural formal e informal, ¿no? Un segundo eje que tiene que ver con cultura colaborativa, que queremos tener una gran reflexión sobre los derechos colectivos del país, sobre modelos de cómo redistribuir la riqueza cultural, cómo generar bien común. Un tercer eje que tiene que ver con cultura y desarrollo, asociado directamente a la Agenda 2030. El cuarto eje estará relacionado con el diseño y la evaluación de programas existentes. El foro contará con 6 ponencias magistrales y 17 diálogos con artistas, creadores, académicos y funcionarios públicos. Entre los invitados internacionales se encuentran el Premio Nobel de la Paz,
y desarrollador del concepto de microcréditos, Mohammad Yunus, y la Premio Princesa de Asturias y socióloga Saskia Sassen. La economía cultural obedece a agentes pues, que generan el 3% del Producto Interno del país, que generan en el mundo alrededor de 30 millones de empleos y que es el sector que más trabajo ofrece a quienes están entre los 15 y los 29 o entre los 18 y los 29 años. El foro forma parte de una iniciativa que obedece al estudio, que ahora obedece a esta reflexión y que se encamina hacia la concreción de algo que llamamos el libro blanco, que es que en él se recopilen una serie de medidas o tareas asociadas a mejorar la condición de las relaciones, por ejemplo, público-privadas, a partir de modelos de la comprensión de la necesidad de trabajar sobre una ley de mecenazgo. Y con esto pues llegaremos al final del año con ese libro blanco para hacer una agenda muy amplia y muy concreta que acompañe al proyecto de la Secretaría de Cultura, al proyecto encabezado por la secretaria Alejandra Frausto. Cada una de las mesas y conferencias que integran el encuentro podrán seguirse en vivo a través de las redes sociales de Canal 22. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de creatividad y cultura, se han lanzado las bases para la 7ª edición del concurso de ofrendas de Día de Muertos que organiza el Museo Nacional de las Intervenciones. Aquí les decimos cómo participar. Nivada presenta. El Museo Nacional de las Intervenciones invita a todo el público a participar en el 7º concurso de ofrendas del Día de Muertos, que tiene como objetivo preservar las tradiciones mexicanas y fomentar el espíritu de comunidad. El tema de esta edición será dedicado a las personas que más extrañas y forma parte de las actividades de Contigo en la Distancia. Y puedan subir 3 fotografías también de la ofrenda. Después, pues lo vamos a dejar al público. Entonces, ahora va a ser una votación directa en redes sociales y, por supuesto, que gracias a nuestros amigos de la Asociación del Museo Nacional de las Intervenciones, es que vamos a poder ofrecer los premios para este concurso de ofrendas. El 29 de octubre es el día límite para enviar las 3 fotografías a su cuenta de Facebook con el hashtag OfrendasMNI2020. La premiación se realizará el 1 de noviembre en una transmisión en vivo que iniciará a las 18 horas con una oferta cultural que incluirá cuentacuentos y música tradicional. Que si bien no podemos vernos físicamente el día 1 de noviembre, sí lo hagamos a través de redes sociales. Vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar, por supuesto, tenemos una oferta y una programación extraordinaria, Oscar, entonces espero que todos puedan estar con nosotros y compartir uno de los días más importantes, no solamente que tenemos como mexicanos, sino que tenemos en el museo para hacer comunidad, para estrechar nuestros lazos, para fortalecer nuestros vínculos. Las bases del concurso pueden consultarse en la página de internet y en las redes sociales del Museo Nacional de las Intervenciones. Noticias 22, Óscar Cortés. En otros temas, 4 recintos en el estado de Morelia albergarán la 14ª edición de la Bienal FEMSA. Si quieren conocer las medidas que se tomarán para visitar la muestra, no se pierdan la siguiente nota. Con más de 140 participantes, la Bienal FEMSA, en su edición 14, anunció la apertura de sus exposiciones en 4 recintos de Morelia: el Centro Cultural Clavijero, el Centro de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, la Casa Taller Alfredo Zalce, el Museo del Estado y una más en el antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Hemos diseñado una serie de aperturas escalonadas. En general, vamos a presentar 24 comisiones a artistas mexicanos y latinoamericanos, así como 5 exposiciones colectivas de artistas michoacanos que fueron curadas por agentes, curadores y artistas locales. Entonces, bueno, como son una multitud de proyectos, queríamos evitar como la congregación de todos de manera simultánea. Entonces, diseñamos un calendario de aperturas que arranca este 15 de octubre y termina a inicios de diciembre. Entonces, cada 15 días, en los próximos 2 meses,
vamos a estar abriendo proyectos que se quedan abiertos y que ya en su totalidad se quedarán expuestos hasta el mes de febrero del 2021. Esta edición también tiene por objetivo revisitar el patrimonio de ambas entidades, representado en artistas como Grace y Marion Greenwood, Philip Guston, Juan O'Gorman y Alfredo Salce. La 14 Bienal FEMSA tiene por título Inestimable Azar. El título proviene de el Manifiesto por un Arte Revolucionario e Independiente, que se escribió en 1938 por Diego Rivera, León Trotsky y André Breton, y que bueno, las ideas más importantes de este manifiesto fueron esbozadas aquí en el estado de Michoacán, en Pátzcuaro, ¿no? Y ahí, en ese manifiesto hay una consideración del azar, entendido como la confluencia de intereses objetivos y personales, digamos, con intereses más amplios como sociales, ¿no? Entonces, cómo las preocupaciones de un artista en particular se pueden sumar a las preocupaciones de otro grupo de personas, en este caso pueden ser colaboradores. La Bienal ofrece también el trabajo colaborativo de artistas con otros creadores locales, lo que redundará en el establecimiento de redes creativas. Crear como nuevas redes de vinculación y de apoyo que se alejen un poco del centralismo que muchas veces impera en la cultura, ¿no? Y que permita conexiones de distintos tipos entre artistas de los estados, con artistas que residen en la Ciudad de México y inclusive con otros artistas de la región de América Latina, donde las problemáticas son muy similares a las que hay en México. Todo lo que fue nuestro programa público y pedagógico, que todavía sigue, ¿no? Que son nuestras conferencias y talleres, también pasó a formato virtual y se está desarrollando de manera virtual, todavía sigue en los meses de... O sea, esto no se detuvo para nada, hemos tenido actividades desde marzo y siguen hasta el mes de diciembre. Las diversas exposiciones estarán disponibles para el público con un aforo restringido del 30% y el uso obligatorio de cubrebocas. Esta edición también estará acompañada por un programa de difusión en línea a través de las redes sociales y del sitio electrónico, donde está disponible el programa de actividades de la 14 Bienal FEMSA. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya vieron qué contenidos tiene esta Bienal. Si pueden darse una vuelta, excelente. Y si no, a través de las redes sociales hay mucha información y hay muchas imágenes para disfrutar del encuentro. Al término de este espacio informativo, no se pierdan a Javier Aranda Luna en Debate 22 a las 9 de la noche. Va a conversar con el director de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, Mardonio Carballo, sobre pueblos y lenguas originarias. Se va a poner muy interesante el debate, la charla. No se lo pierdan en la pantalla de Canal 22. Y vamos a una pausa. ¡Ay, Cervantino! Por primera vez llevaremos el escenario a donde estés. El Festival Internacional Cervantino será digital. Y estará disponible para todos en su sitio web. En la plataforma Contigo en la Distancia. Y a través de medios públicos. ¡Nos vemos en línea! Gobierno de México. Y con ustedes, el mago Gansalf. Venga, Ganso. ¿Quién es? Estoy seguro de que va a ser un clásico. Cuarón me va a comprar los derechos y voy a tener a Paulo Coelho lamiéndome las botas de los zapatos. Me canso ganso con Fernando Rivera Calderón. Nueva temporada. Jueves 21:30 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. No se ve nada, mano. Pues es que... Mira nada más. maestro, Ya quítate eso, tenemos que hacer un programa ya. El Fisgón, Elguera, Hernández, Rapé y Cintia Bolio convocan a protagonistas de la actualidad política y social para discutir temas de la agenda nacional. El Chamuco TV y los hijos del Averno. Nueva temporada, domingos 20:30 horas.
Desde 1945, México y Suiza mantienen una estrecha relación diplomática que ha contribuido y se refleja en distintos ámbitos como el cultural, el económico, el comercial, y para conmemorar estos primeros 75 años de colaboración entre países, la Embajada de Suiza en nuestro país ha decidido organizar una serie de actividades para todo público. Los vínculos entre México y Suiza se establecen desde tiempos del virreinato. Poco después de nacer México como país independiente, Suiza abre su primer consulado. Por su parte, nuestro país crea una representación en Basilea. El Tratado de Amistad y Comercio fue el primer instrumento que se instituyó para finalmente, en 1945, establecer de manera formal relaciones diplomáticas que hoy son motivo de festejo. Celebramos estos 75 años de colaboración en todos los ámbitos, que sean políticos, derechos humanos, cultural, económico, comercial, y por eso hemos puesto en marcha a partir del 15 de octubre un programa de una quincena de proyectos, de eventos que vamos a llevar a cabo durante más de un año hasta el final de 2021. Aquí en México, sobre varios temas de interés bilateral entre los dos países, que sea temas económicos, que sea de derecho internacional humanitario, de high-tech, innovación, tecnología, gastronomía, etcétera, etcétera. Suiza está a la vanguardia mundial en temas de innovación, ciencia y tecnología, educación y energía. En el ámbito cultural, su fama planetaria nos lleva del diseño a la arquitectura de Le Corbusier, a los mejores relojes del mundo, a los quesos más suculentos, con el Emmental a la cabeza, fondue, raclette o el irresistible Kirsch. Y bueno, los chocolates. Bueno, a nivel cultural, de hecho, el primer evento que va a inaugurar esta serie de celebraciones se abre el 15 de octubre y estará abierto al público con sana distancia y medidas de precaución sanitarias en el Museo de la Cancillería, en el Instituto Matías Romero, aquí en el centro de la ciudad. Y es una exposición de carteles suizos que están depositados desde hace muchos años en la Universidad de San Luis Potosí, que tiene una colección tremenda de carteles de todos los países y en particular de carteles suizos. Luego, por supuesto, se va a hacer varios eventos. Cabe destacar que tenemos un acuerdo de colaboración en el ámbito del cine, de la cinematografía, también de protección de bienes culturales. Trabajamos en dos proyectos de Lina, en la preservación de una tumba mixteca en Oaxaca, en Santiago Tilo, que ya casi se terminó, y un gran proyecto que se llama Gran Acuífero Maya, con el arqueólogo Guillermo Aranda, el INA también y National Geographic. El embajador Mayoraz nos invita a seguir las redes sociales y la página de la Embajada de Suiza, y de este modo disfrutar un año de festejos en los que redescubriremos un país considerado por su diversidad, riqueza, seguridad, nivel educativo y calidad de vida, un ejemplo a seguir. A partir de este miércoles 14 de octubre comienza la Feria del Libro de Frankfurt con una amplia oferta de actividades virtuales interactivas y gratuitas. Este año, en su lista de editoriales invitadas, destaca la presencia de Ediciones del Lirio. A continuación, conoceremos una parte del catálogo que ofrece NINE. Con 22 años de historia, Ediciones del Lirio participa de manera virtual en la edición 2020 de la Feria del Libro de Frankfurt. Su oferta consistirá en la promoción de su catálogo y en la exposición de derechos de su acervo. Tenemos un stand virtual que dentro de la plataforma de Frankfurt para mostrar todo nuestro material. Es decir, en ese sentido, todos nuestros autores, todos nuestros investigadores, porque déjame decirte que, bueno, el perfil de la editorial es tanto académico como dentro del área de la literatura. Eso nos permite a nosotros estar en contacto con otras editoriales del mundo. ¿Para qué? Pues para comercializar nuestros libros, poder plantear el interés de que haya traducciones de nuestros materiales. El catálogo que ofrecerá Ediciones del Lirio comprende arte, literatura, poesía y también trabajos académicos en las series de antropología, filosofía y sociología, entre otras.
El catálogo es amplio. Yo creo que hay alrededor más de 200 títulos en toda la historia de la editorial. Pero bueno, dentro de los más representativos, el catálogo, por ejemplo, de autores, pues tenemos, por ejemplo, a Dolores Castro, que es una de las poetas vivas más importantes, yo creo, de nuestro país, pues de la generación de Rosario Castellanos. Tenemos poetas jóvenes como Mariana Bernardes, Becky Rubinstein, que es otra de las escritoras inclinadas hacia el trabajo con los niños. Las traducciones al español de Historia Social de la Fotografía de Ando Girardi, fundador de la Fototeca Nacional de Italia, y un clásico de la literatura infantil, también italiano, son dos de las apuestas de Ediciones de Lirio. Nosotros entramos en negociación, en convenio con la Fototeca para traducir al español por primera vez este libro. Este libro y este autor cumple 100 años el próximo 2021, donde en Italia pues habrá homenajes para él, exposiciones de su material fotográfico, y nosotros nos vamos a sumar. Nosotros nos sumamos en México a este proyecto de traducción hecho por una académica de la UNAM, Pilar Carrillo, Pinocho. Pero Pinocho con un tratamiento de investigación, de análisis crítico del momento en el que se escribió. Lo hace la traducción, la hace Pilar Carrillo, y un estudio crítico lo hace uno de los filólogos importantes ítalo-mexicanos, que es Fabio Moravi. Con Canadá como país invitado, la Feria del Libro de Frankfurt tendrá algunas actividades presenciales restringidas y se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y seguimos con libros. Ahora vamos a Madrid, a España, donde nuestra corresponsal Francina Islas nos tiene toda la información acerca de la presentación de Línea de Fuego. Se trata del más reciente libro de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte aborda de lleno la Guerra Civil Española en su más reciente novela Línea de Fuego, una temática que considera más que oportuna porque quienes la vivieron están muriendo y se empieza a perder la fuerza de su testimonio. No pretendo contarle al lector lo que fue la Guerra Civil. Quiero que el lector viva la Guerra Civil, la huela, la sienta, le disparen, sienta miedo, frío, esté asustado, vea morir, le salpique la sangre, vea morir a la gente, resbale sobre los casquillos de bala vacíos sobre la sangre que está en el suelo. Claro, ahí recurro a tres fuentes principales. Una es la memoria familiar. Me contaron la guerra. Los parientes y los amigos de los dos bandos, ¿no? Yo la conocía por eso. Después la memoria documental. Leí y he leído, evidentemente en este tiempo he leído todo lo que se puede leer sobre la guerra civil, de toda clase, libros de historia, libros técnicos, libros de memoria, todo. Y después la memoria personal. Yo he estado en la guerra. Con Línea de Fuego, Arturo Pérez Reverte pretende contrarrestar la manipulación de la guerra civil de la polarización de la política actual y recordar que la guerra no fue solo de franquistas contra republicanos, sino que hubo muchas familias divididas entre distintos bandos o gente que obligaban a formar parte de unos, aunque ideológicamente fueran ajenos o de ideología contraria. La novela sé que no va a gustar. Ponle H's a los dos, ni a los unos, unas H's unamunianas, ni a los unos ni a los otros, ¿no? Sé que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda voy a tener críticas, ¿qué tal? Voy a tener sin duda. Y eso me produce incluso un cierto retorcido placer. Sería muy triste que esta novela no suscitase malestar en quienes utilizan la guerra civil como arma ideológica irresponsablemente. Entonces, si a esas personas les molesta mi novela, me harán extremadamente feliz. En la novela, el autor de La Reina del Sur da especial importancia al papel de la mujer. La mujer fue la gran perdedora de la guerra civil. Fue la gran perdedora. La mujer, en 3 años perdió un siglo de progreso, un siglo de avances, un siglo de modernidad. En 3 años dejó de ser mujer libre, dueña de sí misma, de su cuerpo y de su vida, para ser, otra vez, esclava sumisa de confesores, de maridos y de bienpensantes, ¿no? Entonces, yo quería mujeres que supieran lo que se estaban jugando. Quería mujeres que en esta novela se dieran cuenta de que si perdían esta guerra, perdían esos 100 años de avances y de modernidad, ¿no? Por eso la mujer es tan importante, porque es la que mejor, digamos,
si la guerra civil hizo muchas víctimas, la mujer, con mayúscula, digamos, la mujer en general fue la gran perdedora de esta guerra. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Y les hacemos una invitación para que sigan muy de cerca en redes sociales Noticias 22 y de manera particular lo que tenemos en el portal de Noticias 22 Digital, que ha dado un seguimiento muy oportuno a la FIRO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2020. Ahí están los detalles de la inauguración, la presencia de Alma Guillermo Prieto. No se lo pierdan, los invitamos a que consulten la página que aparece en estos momentos en su pantalla y celebren y vean una extensión de Noticias 22 en las plataformas digitales. Ya volvemos. Una herencia no deseada. Una discrepancia que se acrecienta por la imposición laboral. Que forma parte de una tradición familiar. Cuervos, Cinema 22, cine de autor, martes, 22:30 horas. En el mundo existen más de 350 millones de personas que pertenecen al mundo indígena. En México, ¿cómo podremos nosotros superar los grandes retos que tenemos en materia de educación, de salud? Si quiere conocer las respuestas o acercarse a ellas, los espero aquí en Debate 22 con Mardonio Carballo, director de Culturas Populares. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a hablar de un libro, el libro póstumo de Oscar Wilde, un libro publicado por su albacea en 1905, ya cuando había muerto este escritor. En el marco de las actividades virtuales de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Ediciones Era presentó una versión electrónica de Profundis, misiva para Lord Alfred Douglas, escrita por Oscar Wilde en la prisión. Esta nueva edición tiene una particularidad que cuenta con una introducción y una aproximación de José Emilio Pacheco. De Profundis es quizá la carta más larga que existe en la literatura. Es una carta muy extensa que escribió Oscar Wilde estando en la cárcel. Después de ser el escritor más famoso del finales del siglo XIX en Londres, el padre de su amante, de Lord Alfred Douglas, lo demanda. Lo demanda, yo creo, un poco para llamar la atención, un poco para salir del anonimato y porque le convenía atacar a un hombre tan prestigioso, tan afamado como Oscar Wilde. Y entonces a Wilde lo mandan a la cárcel por sodomía. Oscar Wilde permaneció 2 años en la cárcel y en ese tiempo fue sometido a actividades que buscaban doblegar su salud mental. En ese lapso escribió De Profundis, la cual se da a conocer de manera íntegra hasta 1960 y en 1975 es traducida por el poeta José Emilio Pacheco y Cristina Pacheco le ayuda con las notas. Lo que esta carta demuestra es cómo los seres humanos podemos ser tan verdaderamente mezquinos, ¿verdad? Su amante, Lord Douglas, al que llamaban Bossy de cariño, jamás lo fue a visitar. Nunca se preocupó por él, después de que durante 2 años le había sacado todo el dinero posible, todas las conexiones sociales, todo lo que pudo sacarle se lo sacó. Es una carta bellísima, es una carta llena de dolor, pero también lo que me parece también muy que hay que señalar es que es una carta donde no pide perdón, sino explica cuál es su comportamiento y por qué. Wilde cae en desgracia por el juicio, su madre muere, algunos de los que decían ser sus amigos lo traicionan y su nombre es sinónimo de desprecio. Sin embargo, el tiempo lo volvería a colocar en el lugar que le correspondía. Él pudo haber escapado
y ser un prófugo para siempre, pero él hizo frente a sus acciones, que me parece extraordinario, poca gente lo hace, y también te muestra lo que somos capaces de hacer las personas por amor, a veces un amor equivocado, como en este caso, y lo que vemos es un Bossy, un Lord Douglas absolutamente aberrante, un tipo patético, un tipo sin ningún talento, un tipo de una mediocridad brutal que se aprovecha de un hombre de un gran corazón. Después de que salió de la cárcel ya no vivió muchos años más. Aquí se ve toda su inteligencia, todo su carácter, toda su hombría, si lo puedo decir así, de enfrentar lo que es y no pedir disculpas por ser quien es ni cómo es. Eso me parece invaluable. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, si alguna vez se han sentido abandonados, abandonadas, traicionados, tienen que leer De Profundis, es una gran enseñanza desde el punto de vista emocional y bueno, de paso también literario, porque hace citas, ahora que hablábamos de literatura griega o de los clásicos, hace citas a Esquilo, en fin, a autores griegos haciendo parangones entre la relación de su amante y pues él diciendo, bueno, mira lo que me has hecho, me siento como en tal situación. Entonces también es una buena lectura desde el punto de vista literario. Ahora les platicamos que por medio de una exposición de 13 lienzos de gran formato, el Museo Nacional de Culturas Populares nos invita a recorrer la antigua tradición hidalguense del bordado de Tenangos. El 90% de la población de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, se dedica al bordado. Después de sufrir una severa sequía en 1960 que les impidió continuar con su economía local basada en la agricultura. Su colorido y estilo para representar escenas de la vida cotidiana caracterizaron esos textiles que son patrimonio cultural de México. El Museo Nacional de las Culturas Populares inauguró la exposición Tenangos, Cartografías de la Memoria, que muestra a través de 13 piezas de gran formato la historia e identidad de esta comunidad. Tenangos, Cartografías de la Memoria, no es otra cosa sino un repaso sobre la vida, es decir, tenemos desde cuadros bordados que dan cuenta del nacimiento, pasando por el matrimonio, pasando por la muerte, pasando por la fiesta y pasando hasta llegar al Día de Muertos. Pues es un recorrido importante, una tradición importante, campesina de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo. Los dibujantes y los bordadores refieren que la inspiración de las figuras características de los tenangos provienen de las pinturas rupestres ubicadas en la cueva El Cirio, un espacio sagrado de la comunidad de San Nicolás. Tiene mucho que ver la combinación de los colores, a veces también hasta nuestro estado de ánimo. Vamos bordando y lo tenemos que hacer con entusiasmo, con mucha alegría, con así... muchísimas ganas de hacerlo para poder combinar los colores y que nuestro bordado quede vivo. Estos no son muros, son murales, ¿no? Murales donde hombres y mujeres se gastan la vida, ganan la vida y se gastan la vista haciendo estos muros bordados que cuentan la historia de un pueblo. Una pieza como estas que mide aproximadamente 1,70 por 1,80 aproximadamente se lleva de trabajo bordando por lo menos 6 horas diarias. En año y medio una persona puede bordar ese lienzo. Estas obras forman parte del acervo del Museo Nacional de Culturas Populares y se exhibirán de martes a domingo. Va a ser entrada libre de 11 a las 6 de la tarde. Traigan su cubrebocas, compañeros, porque es un espacio cerrado. Noticias 22. Óscar Cortés. En otra información, Almadía celebra 15 años y estrena imagen. Almadía se renueva. En el 2005 y desde Oaxaca, la editorial comenzó una labor que los ha llevado a tener uno de los mejores catálogos. Sus portadas le dieron una presencia al sello y hasta ahora, 15 años después, renuevan su imagen de la mano de Alejandro Magallanes. Llegó con una propuesta que, o sea, nosotros sabemos que a él le gustan los cambios y las experimentaciones, pero sí nos voló la cabeza porque prácticamente nos dijo nada, o sea, ya no conservar nada de lo anterior y además introducir
algo que parece ya fuera de circulación o considerado medio obsoleto en el ambiente editorial mexicano, que es la pasta dura, ¿no? Almadía, editorial que publica libros de narrativa, poesía, ensayo, crónica e ilustración, sacó ya los 3 primeros títulos con su nueva imagen, los cuales son Ansiables, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela, Señales distantes de Antonio Vázquez y El libro de los dioses de Bernardo Esquinca. Primero está Bernardo Esquinca, que es uno de nuestros autores como más queridos y más cercanos de la editorial. Tenemos prácticamente todo su trabajo publicado en el sello, así que eso da una continuidad, ¿no?, a la labor del tiempo anterior de Almadía. Y tenemos 2 autores jóvenes que publican sus primeros títulos para adultos, porque una de ellas, Andrea Chapela, tiene publicado ya una saga de literatura fantástica, ¿no?, que va más hacia lo juvenil o algo así. Este es su primer ensayo de título de ficción como para adultos, porque también publicó, me parece, unos ensayos antes. Y Antonio Vázquez, que además es oaxaqueño, o sea, es importante, como la editorial misma es oaxaqueña, publicamos su primera novela, que le fue muy bien recibida. Estos son sus relatos, que le da continuidad. Nos gusta también esta idea de poder acompañar el desarrollo de los autores, ¿no?, como desde sus primeros libros, y ayudar a que su carrera se consolide. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy nos vamos con música y vamos a celebrar a un hombre que, además de ser un cantante excepcional, uno de los mejores, uno de los favoritos de la historia, tenores, amaba las pastas, amaba las mujeres, era un hombre muy ojo alegre, preparaba muy bien salsas para pasta, tenía una colección de sombreros casi tan grande como la de Rafael García Villegas, ¿no, Rafa? No sé, yo creo que la de Pavarotti era mucho más grande. Una de las voces y de los instrumentos vocales más privilegiados del siglo XX, me atrevería a decir, de todos los tiempos, independientemente de quién sea su tenor favorito. Pavarotti tenía una voz privilegiada, no sabía leer música, él empezó cantando en los 60 el papel de Rodolfo en La Bohème, y se volvió en una estrella rutilante que marcó un hito, un antes y un después a la historia de la música lírica, y que vale la pena siempre recordarlo. Falleció en 2007 a los 71 años, hoy hubiera cumplido 85 años de edad, este gran personaje. Bueno. Así es. Hay una cosa que también me llama la atención en torno a Luciano Pavarotti y Rafael Laura, amigos, que tiene que ver con el puente que estableció él con su canto, con su persona, con otras formas de la música. Quiero decir que la ópera en el siglo XIX y todavía en el siglo XX, a principios, fue un género popular. Era alta música, pero era profundamente popular. Lo que hoy es el cine para la sociedad, lo era la ópera. Y Pavarotti genera lazos con la música pop, con la música rock y con otras cosas, y creo que también ahí hay algo importante. La vuelve a ser de todos. Así recordamos al gran Luciano Pavarotti. Muchas gracias.